Buenas tardes, mi nombre es Jaime Bermúdez. Mi grupo está conformado por Paula Rodríguez, Lucebelin Fernández y Oisis Ariza. Hoy les venimos a dar respuesta de algunas preguntas. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos del Estado y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo? Estas fuentes de ingresos en Colombia han evolucionado a lo largo del tiempo, pero algunas más significativas que otras. Por ejemplo, los impuestos. Estos impuestos incluyen sobre las rentas, impuestos agregados como el IVA, impuesto a la propiedad y otro tipo de impuestos en específico. Por otro lado, tenemos los recursos naturales como el petróleo, carbón y oro. En el sector agropecuario tenemos la agricultura, la naturaleza, también contribuyen a unos ingresos del Estado. Y por último, tenemos el comercio exterior, que son aquellas importaciones en generales de ingresos y a través de tarifas aduaneras. También tenemos el ingreso no tributario, que incluye ingresos de algunas empresas estatales, empresas de energía y petróleo. Los impuestos y cuál es su papel fundamental en la generación de ingresos para el gobierno. Bueno, los impuestos son recaudados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, dichos ingresos entran al presupuesto general de la nación. El papel fundamental es financiar sus actividades y programas. Los impuestos son una fuente principal de ingresos gubernamentales y se utiliza para cubrir una amplia variedad de gastos públicos como la construcción de infraestructura, la provisión de servicios públicos, la educación, la atención médica y defensa nacional. Bueno, a continuación con la pregunta, ¿qué otras fuentes de ingresos además de los impuestos contribuyen significativamente a los ingresos del Estado como la deuda pública o los recursos naturales? Encontramos con que en la deuda pública el gobierno puede emitir bonos y otros instrumentos de deuda para financiar proyectos o cubrir déficits presupuestarios. Los inversores compran esos bonos y a cambio el gobierno paga intereses periódicos y devuelve el principal vencimiento. La deuda pública es una fuente importante de ingresos, pero también implica obligaciones futuras en forma de pagos de intereses y devolución del capital. Dentro de los recursos naturales, muchos países tienen recursos naturales valiosos como el petróleo, el gas mineral, la madera y el agua. La explotación y exportación de estos recursos pueden generar ingresos sustanciales al gobierno. Estos pueden gravar la extracción o la exportación de los recursos naturales o incluso pueden poseer empresas estatales que se dediquen a esta misma actividad. Dentro de los ingresos de la propiedad estatal encontramos con que los ingresos generados por estos activos, como el alquiler de propiedades estatales o los dividendos de las empresas estatales, contribuye a un ingreso principal también del Estado. Por otro lado tenemos la venta y el comercio estatal de los gobiernos. También pueden participar actividades comerciales como la venta de bienes y servicios, que incluye la venta de bienes inmuebles, productos agrícolas, bienes manufacturados y de otros servicios. Por otro lado tenemos que los ingresos con multas y sanciones, pues aplica porque es una multa impuesta por violación de la ley, como infracción de tráfico o sanciones fiscales pueden generar ingresos también para el gobierno. Los ingresos también de la propiedad intelectual. Los gobiernos pueden poseer derechos sobre la propiedad intelectual y como patentes, marcas registradas o derechos de autor, y también recibe, digamos que, ingresos de su explotación. Estas son algunas de las fuentes comunes de ingresos que los gobiernos utilizan para financiar sus operaciones y programas. La combinación de todas estas fuentes puede variar significativamente de un país a otro y dependerá de la estructura económica y fiscal de cada nación. Bueno, para la cuarta pregunta que nos correspondió a mi grupo, el número 2, la pregunta se deriva que cómo afectan las políticas públicas fiscales y las decisiones económicas a la capacidad del Estado para generar ingresos y financiar sus programas de servicios públicos. Para esto muchas personas no tienen mucho conocimiento o no saben cómo el Estado o cómo las personas que son derivadas del Estado
cómo manejan este tipo, cómo generan ingresos para poder apoyar los proyectos que cada uno de estos lleva allá arriba. Para ello se deriva en 4 ítems, como lo son los impuestos, los gastos públicos y las inversiones económicas y la deuda pública que tiene el Estado. Para ello los impuestos, ellos toman unas decisiones muy importantes, sobre todo cuando hablamos sobre la tasa de los impuestos, que ellos son los que pueden aumentar o pueden disminuir entre ellos o derivar qué es lo que se va a tomar o cómo va a estar el impuesto derivado, y esto hace o da un gran impacto sobre todo para el gobierno. Hablamos sobre los gastos públicos, que estas decisiones las toman las personas o las políticas fiscales que están allá asignadas, y ellos son los que asignan los recursos públicos. Por ello ellos son los que tienen ese poder de financiamiento de los programas y servicios que intervienen, como lo pueden hacer en la educación, como lo puede ser en infraestructura o como entre otros. Para ello estos son estas personas que toman esas decisiones, que por medio de los proyectos que llevan, por ejemplo, los alcaldes, ellos son los que deciden en qué quieren invertir, en qué se puede distribuir ese tipo de financiamiento. Cuando hablamos de incentivos económicos, habla que la política económica también puede influir en la actividad económica, y ellos con esto o a través de esto son que pueden generar ingresos para el Estado. La deuda pública, ellos son las personas que toman la decisión de que en qué momento se quieren endeudar o en qué momento hacen esos préstamos para ellos financiar los proyectos. Cuando las personas llevan estos proyectos, ellos tienen que mirar de dónde va a salir esa plata, si se tienen que endeudar o que si es tanto o la decisión de tomar o de realizar ese proyecto, de realizar ese financiamiento y llevarlo hacia a los proyectos presentados, y así sucesivamente. Estas personas, todas las que son encargadas de tomar este tipo de decisiones, que cada problemática que tiene el Estado, derivarla cada una de ellas y tomar estas difíciles decisiones para hacer ese financiamiento de cómo está la economía en el Estado y sobre todo en Colombia.